Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, y estoy especialmente emocionada de compartirlo con ustedes. Vamos a desgranar todo sobre Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y más específicamente, vamos a hablar de su paso por la serie Volvemos a empezar, y de una revelación que, bueno, digamos que les va a sorprender. Si son fans de Hande o simplemente les gusta estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos metamos de lleno en materia, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más interesante y entretenido. Así que sin más preámbulos, hablemos de Hande Erçel. ¿Quién no la conoce? Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en series como Amor Eterno, que fue un verdadero fenómeno, y su presencia en redes sociales es monumental. Pero hoy nos centraremos en Volvemos a empezar, o como se conoce originalmente en turco Sen Kalkam. Esta serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat respectivamente, fue palpable desde el primer momento, y el público se enamoró de su historia. La trama, que gira en torno a una joven arquitecta que pierde su beca y busca venganza contra el hombre que se la quitó, solo para terminar en un acuerdo de compromiso falso, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Lo que hizo especial a Volvemos a empezar fue sin duda la conexión que Hande Erçel logró establecer con su personaje Eda. Eda es una soñadora, una luchadora, alguien que no se rinde fácilmente. Y Hande le dio vida con una naturalidad y una pasión que hicieron que todos nos sintiéramos identificados con sus altibajos. Vimos su alegría, su frustración, su amor incipiente y sus conflictos internos de una manera muy genuina. Y por supuesto, la relación entre Eda y Serkan fue el corazón de la serie. Sus idas y venidas, sus malentendidos, pero sobre todo, el amor que florecía entre ellos, fue algo que el público adoró. La serie nos regaló momentos icónicos, risas, lágrimas y ese tipo de romance de cuento de hadas moderno que tanto nos gusta. Ahora el título de nuestro vídeo de hoy no es solo para llamar la atención, es porque hay algo que ha salido a la luz sobre el rodaje y la experiencia de Hande en Volvemos a empezar, que es realmente fascinante, y que creo que cambia un poco la perspectiva de muchos. Ustedes saben que a menudo vemos a los actores en la pantalla, perfectos, carismáticos, y pensamos que todo es fácil. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y a veces, mucho más inspiradora. La revelación de la que vamos a hablar tiene que ver con los desafíos que Hande Erçel enfrentó durante el rodaje de Volvemos a empezar, y cómo, a pesar de ellos, logró entregar una actuación tan memorable. Resulta que mientras la serie estaba en pleno apogeo, Hande estaba pasando por un momento personal bastante difícil. Sin entrar en detalles íntimos que no nos corresponden, sí se sabe que estaba lidiando con una pérdida importante, la de su abuela. Y esto, como comprenderán, es algo que afecta a cualquiera profundamente. Imagínense tener que ir cada día al set, ponerse en la piel de Eda, sonreír, actuar enamorada, reír, llorar, mientras por dentro se está sufriendo una pena inmensa. Es una prueba de fortaleza y profesionalismo increíble. Muchas veces, cuando vemos a un actor en un papel, no somos conscientes de la carga emocional que pueden estar llevando consigo fuera de cámaras. Y Hande en ese momento tuvo que ser una profesional de primer nivel para separar su vida personal de su trabajo. La serie requería mucha energía, mucha dedicación, y ella estaba ahí, dando el 100%, a pesar de que su corazón seguramente estaba roto. Esto demuestra una madurez y una disciplina que van más allá del talento actoral. Es una cuestión de compromiso con su arte y con su público. La revelación es que en muchas de las escenas más alegres y románticas de Volvemos a empezar, Hande estaba en realidad procesando su duelo. Esto, para mí, hace que su actuación sea aún más impresionante. No es solo que interpretara a Eda, sino que logró proyectar la alegría y el optimismo que el personaje necesitaba, mientras su mundo personal estaba de cabeza. Esto habla de la resiliencia humana y de la capacidad de los artistas para canalizar sus emociones, incluso las más difíciles, en su trabajo. Y lo que es aún más revelador, es que según se ha comentado en diversos círculos, ella no
quería que su situación personal afectara al equipo ni a la calidad de la serie. Decidió seguir adelante, trabajar duro y asegurarse de que la magia de Eda y Serkan llegara intacta a los espectadores. Esta actitud es la que marca la diferencia entre un buen actor y una estrella. Es el compromiso, la entrega y la voluntad de superar los obstáculos personales por el bien del proyecto y de quienes disfrutan de su trabajo. Ahora, piensen en algunas de las escenas que más les gustaron de la serie. Esa sonrisa deslumbrante de Eda, esa mirada de amor hacia Serkan, esa chispa en sus diálogos. Saber que en muchos de esos momentos Ande estaba lidiando con una profunda tristeza, le da una capa extra de significado a su actuación. Es un testimonio de su fuerza interior y de su dedicación al oficio. Es un recordatorio de que detrás de cada personaje carismático en la pantalla, hay una persona real con sus propias batallas. Esta revelación no solo nos permite apreciar más el trabajo de Ande Erçel, sino que también nos invita a reflexionar sobre la industria del entretenimiento en sí. A menudo nos centramos en el resultado final, en la perfección aparente, pero rara vez somos conscientes del esfuerzo, el sacrificio y las dificultades que implican para quienes están en el ojo público. El hecho de que Ande haya logrado mantener ese nivel de profesionalismo y entrega en circunstancias tan delicadas es, sinceramente, admirable. Me parece que esta información es crucial para entender la magnitud de su talento y su compromiso. No es solo una cara bonita, es una artista con una fortaleza mental y emocional que pocos poseen. Y estoy segura de que muchos de ustedes, al igual que yo, ahora mirarán con otros ojos esas escenas de Volvemos a empezar, admirando aún más la habilidad de Ande para transmitir emociones, incluso cuando las suyas propias eran de un dolor profundo. Esta experiencia, sin duda, la habrá fortalecido aún más como persona y como profesional. Y si bien el camino para recuperarse de una pérdida es largo y personal, el hecho de que haya podido seguir brillando en un proyecto de esta magnitud demuestra la calidad de ser humano y de artista que es. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de Ande Erçel y su exitoso paso por la serie Volvemos a empezar, o Senkalkam. Hemos destacado la química que tuvo con Kerem Bürsin y cómo su personaje de Eda conquistó al público. Pero lo más importante, hemos compartido una revelación sorprendente, que durante el rodaje, Ande estaba atravesando un duelo personal muy duro. A pesar de esta difícil circunstancia, demostró un profesionalismo extraordinario, entregando una actuación llena de energía y carisma, sin dejar que sus problemas personales afectaran la calidad del programa. Su fuerza, resiliencia y dedicación al arte son realmente inspiradoras y nos invitan a apreciar aún más su trabajo y su persona. Quisiera agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que esta información les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Han notado algo en su actuación que ahora tenga un nuevo significado para ustedes? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir descubriendo historias fascinantes sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.